No viniste a este mundo a lograr algo externo, viniste a este mundo a recordar quién eres. Pensamos que vinimos a lograr algo grande, pero lo grande es aprender a estar en paz. Bienvenidos a un nuevo episodio de Dios sin intermediarios. Somos Jorge y Nata. Y en este episodio, en esta oportunidad, vamos a hablar de una pregunta que se podría llamar como existencial y que todos en algún momento de nuestra vida no la hemos hecho. Y es, ¿qué sentido tiene la vida? Y si realmente lo tiene, no lo tiene, ¿cuál es el propósito? Así que pues espero que logren conectar, resonar con algo para sus vidas y que lo puedan también llevar e integrar a ella. Sí, se preguntan cuál es el sentido de la vida, ¿Esto qué es? si lo estoy ¿Existe? viviendo, ¿no? ¿Cuál es el verdadero propósito de estar aquí? Y todas esas preguntas existenciales tienen algo bueno, nos empiezan a mover, algo energéticamente se empieza a sacudir. Entonces, durante este episodio vamos a hablar de todo eso que nos ha pasado y seguramente también te ha pasado a ti. Y si no te ha pasado, te va a pasar en algún momento de la vida. Hace parte de la vida también. Porque, como decíamos en estas frases introductorias, vinimos a recordarnos. Y esas preguntas existenciales lo que nos permiten es entrar en ese estado de reflexión y entre más profundo mejor para recordarnos realmente quiénes somos, Ujú. qué hacemos aquí. Y muy seguramente no tiene nada que ver con todo lo que veníamos pensando que era, Ahí entra el trabajo. como me pasó en algún momento también. Entonces, pues es maravilloso compartir con ustedes en este momento eh, todo esto que nos va llegando de información. Eh, Normalmente antes de empezar hacemos como esa oración de agradecimiento a la fuente para que sea eh, esta energía superior quien guíe cada uno de los episodios, cada una de los videos y la información que transmitimos. Así que, bueno, quiero compartirles la historia de Jorge de cuando se dio cuenta que su vida no tenía sentido. Y yo tenía aproximadamente unos 27 años eh, cuando entré como a tocar lo más profundo, yo llamo mi oscuridad, ¿cierto? Como lo más profundo. Esa noche oscura del alma. Sí, fue en esa, justo a esa edad que llegó y fue como ese colapso de preguntas existenciales de qué sentido tiene la vida, yo no me sentía feliz, yo no me sentía contento. Llegó un momento en que yo sentí que yo ya no era Jorge. Yo dije, pero si yo soy un ser feliz, alegre, eh, soy una persona que, que le gusta hablar de la energía, de Dios, de todo esto, y hace muchos años me perdí. Ujú. Y una persona que tenía esa chispa que lo caracterizaba, esa forma de ser como así de alegría, pero claro, no Y yo dije, estaba. La vida no tiene sentido. Y yo le decía a Dios, yo, de verdad, yo prefiero morirme. ¿Yo qué estoy haciendo acá? O sea, yo no me hallo. Yo no, yo no quiero, o sea, no quiero vivir más. Estaba ya como empezando a vivir y ya no quería vivir más. Y yo pensaba en mis papás, pensaba en mi hija, y además yo estuve como en ese caos y en ese remolino, en ese piloto automático, en esa oscuridad, varios años. Y, y pasaron cosas que yo digo maravillosas en la vida, como culminar una carrera, porque pues no es una carrera sencilla, o sea, terminar una carrera es como cumplir un logro donde hubo disciplina, hubo esfuerzo y todo, Ujú. y no verlo así, luego también el nacimiento de mi hija, no, no verlo como desde esa alegría, desde ese amor, sino que todo era como, como aturdido todo el Como tiempo, normalmente decimos, todo se juntó. O todo se sea, juntó, al caído, caerle. caerle. Y, y empecé como a hacer esa introspección y a meditar sobre eso. Yo empecé, pero ¿en qué momento? O sea, ¿en qué momento me perdí? ¿En qué momento dejé de ser Se dio yo? O esta separación. sea, sí, y me di cuenta que es que el sentido de la vida que yo tenía cuando tenía como unos 10, 20 años por ahí, eh, empezó a ser un sentido de la vida desde ese ego, desde el tener.
dejé de creer en Dios, en el universo, en la fuente, en la energía, en eso superior que nos conecta a todos y empecé fue a pensar en que tengo que tener un carro, quiero tener un apartamento, quiero, o sea, ser el mejor dentro de lo que estoy haciendo, porque voy a tener después una empresa o un trabajo, voy a salir con mujeres bellísimas, Ujú. todo eso que le venden a uno como éxito, como el mundo, eh, eh, como un prototipo de persona exitosa. Tiene una mujer guapa, tiene dinero, carros, viaja, todo eso. Pues todo eso yo lo quería para mi vida. Yo dije, no, yo quiero todo esto, esto es lo bueno. Ta. Y claro, empezaron a pasar los años y nada de eso sucedía. Y entonces, al no suceder nada de eso, entre comillas, porque igual había conocido diferentes países, viajaba, tenía mi familia, no podía ver el amor que había a mi alrededor ni nada porque ese ego me tenía enceguecido. Y pasa lo mismo con las mujeres, que llegan a un momento de donde nos preguntamos, ¿y dónde está la familia que me dijeron que tenía que tener? Ajá. ¿Dónde está la casa propia a los 30 años? ¿Dónde están los hijos? ¿Dónde está el carro? Entonces, cuando uno se da cuenta que no ha sido mi vida así como me la pintaron, como nos la pintaron desde pequeñitos, es como, y entonces, si yo no he logrado eso, entonces, ¿quién soy? No, y es que yo me acuerdo de algo muy chistoso porque yo le decía a mi mamá desde niño, o sea, yo tenía 10 años o así, yo le decía, no, ma, yo me voy a casar a los 26, voy a tener mi propio apartamento, o sea, yo pensaba que ya a los 26 yo ya era Ya adulto, mayor, grande, realizado. realizado, tenía todo. Y claro, llego a los 27, digo, me acuerdo de que a los 26 yo dije que iba a tener todo eso, no tenía nada, estaba fatal y ahí, pero lo bueno es que, mira, lo que el ego hizo que fue distraerme del camino y llevarme para ese éxito material que todo el mundo lo asume generalizadamente como que el Es verdadero el mismo para éxito. todos. Luego, claro, eso se me vino en contra, pero acá lo bueno fue que entré en un estado de reflexión y empecé a decir, bueno, ¿y qué le gustaba a Jorge cuando era feliz? ¿Quién ¿Qué era le, Jorge? ¿Quién era Jorge? ¿Qué, ¿En qué momento fue que me perdí? ¿Cuál es mi esencia? Y empecé, no, es que a Jorge le gustaba meditar, a Jorge le gustaba reunirse a hablar de esto que estamos haciendo precisamente. Jorge es contento, es tranquilo, realmente es una persona sencilla y empecé como a recordar todo eso que era y empecé otra vez a tomar acción a eso que me llegaba de lo que yo era antes de haberme perdido. Y fue todo un trabajo para volverme a encontrar. Pero ese trabajo pues ha dado sus frutos y ahí empieza uno a recuperar su esencia, su ser, se vuelve a encontrar y pues ahí es donde se encuentra esa diferencia de cuando uno cree que el sentido de la vida es desde el ego y cuando realmente uno encuentra el verdadero sentido de la vida desde la esencia. Yo me acuerdo que hace unos años alguien me dijo que la vida, que creía que la vida no tenía sentido. Y a mí eso me quedó resonando, resonando. Yo no tenía una respuesta, pero yo sabía que había algo más. Ese sentir de que hay algo más de lo que me contaron, de lo que me hicieron creer. Y a hoy, afortunadamente, que tiene que ver a partir de la forma en que nos permitamos abrirnos a recibir lo que tengamos que recibir de aprendizajes, de entendimiento de la vida, de lo que nos creímos que era de otros y que nunca lo elegimos conscientemente. Es como, bueno, me dijeron que tenía que lograr esto y esto y esto, y eso estaba ligado con el sentido de la vida, pero en realidad no, nunca elegimos realmente qué era ese sentido de la vida, ni siquiera nos lo cuestionamos, no lo pensamos. Pero claro, cuando ese sentido de la vida que nos habían vendido no se da esa forma, es cuando ya entra esa reflexión y hay el sentido de la vida, ¿lo tiene o no lo tiene? Entonces todo eso, pero y ahorita tú lo dijiste, a hoy, me doy cuenta que el sentido de la vida, tú puedes verlo de dos formas, desde el ego o desde la conciencia. Desde el ego es cuando, claro, el sentido de la vida lo depositas externamente, En el tener, en los objetos, en todo lo material, ajá, pero el sentido de la vida desde la conciencia es lo que te permite entender que lo único que sí tienes que lograr en esta vida es la la paz con la que paz, logres vivir esta vida, no más, no en más. paz. De ahí para arriba todo es ganancia
bendito sea. Sí. Y mira, mi amor, eso, ahí. Y mira que lo que dices es tan cierto que justamente hace poco hasta hablamos sobre estos artistas famosos como Chris Martin, Maluma, Maluma. J Balvin y muchos más que, a ver, ¿será que tienen dinero? ¿Será que sí les alcanza para tomar una agüita en la casa, tomarse Sí, el sí, tinto de sí. la tienda? Claro. ¿Y qué les pasó a estas personas? Que se encontraron en esa oscuridad de la depresión, los embargó. ¿Por qué? Porque habían perdido el sentido de la vida. O Un sea, tenían sentido todo el que éxito era, del ego, que era todo lo material, todo lo obtener, todo eso que le vendieron al mundo y muchos en algún momento compramos, pero que realmente no lo es. Y es que a mí me pasó algo similar, claro. No llegué a ese fondo de ellos porque ellos alcanzaron a tener todo y se dieron cuenta que no era. ujú, Creo que lo mío sucedió antes, pero en ese mundo de oscuridad había apatía, eh, no se sentía amor. O sea, yo vivía rodeado de amor porque siempre he vivido rodeado de amor. Yo he tenido seres espectaculares a mi y tienes una alrededor. familia Me, súper amorosa el también. nacimiento de mi hija, estar con mis papás vivos, todos sanos, mi familia, mis tías, mis primos, o sea, todas las personas a mi alrededor, eh, hasta las amigas, parejas, amigos, todo lo que tenía a mi alrededor, pero que yo no me sentía lleno. ¿Por qué? Porque dentro de mí no existía algo que es la llave para mantener en armonía y es el agradecimiento. Dejé de agradecer. Genial. ¿Por qué? Porque estaba mirando de para el otro lado del ego lo que me faltaba. Y eso es algo de lo que hablamos, que siempre el ego va a jugar con las personas desde ese le falta algo. Y quiero recordar lo que te decía que día, mi amor, y es que y también compartírselo a ustedes. ¿Cuándo ustedes han visto a alguien ver a una persona tranquila, plena con su vida y decir, wow, esta persona lo logró? No, pero diferente a cuando vemos a alguien con la camioneta último modelo, con su apartamento lujoso y demás, y decir, ay, lo logró. Ajá. Si ves la mirada como cambia cuando vemos el sentido de la vida desde el ego y desde la conciencia, y no es que esté mal tener un carro último modelo ni un apartamento, no, para No, nada, acá no pero es es ir, desde dónde lo estamos claro, haciendo. no es que tener lujos y vivir No, cómodo sea algo malo qué o rico incorrecto, es también. maravilloso, pero que los ojos solo ven una apariencia y las apariencias engañan. Y es verdad lo que tú dices, nadie dice, uy, esa persona tan realizada, vive en paz, vive tranquila, es amorosa, siempre ofrece el mejor Está al servicio. servicio de los demás. Y ahí fue cuando yo me di cuenta que el sentido de la vida está muy relacionado al propósito de la vida. Y es que muchas veces vemos personas viajando por el mundo creyendo que eso es el propósito de la vida. Todos vinimos aquí a que nos atiendan, nos sirvan, a viajar por el mundo, a pasar. Y muchas de esas personas realmente están reflejando una apariencia y por dentro están vacías y le están es huyendo a esos aprendizajes y a esas tareas que tienen que hacer para ganar conciencia. Y creemos que ese es el éxito. La gente se deja llevar por las redes sociales viendo el supuesto éxito de otros cuando realmente están ocultando una realidad. Y al que vive en paz y vive tranquilo, no se le admira desde esa, qué rico yo también vivirlo así. Porque es que la mirada, como siempre lo hemos dicho y como lo diremos cuantas veces sea necesario, mientras la mirada esté afuera, ante cualquier situación que nos esté moviendo internamente, o sea, de entrada perdemos. Perdemos porque Se ahí vive en no va a estar piloto la respuesta. automático. Entonces el propósito es que para salir de ese caos a la armonía es conectarnos con el sentido de la vida desde, no desde lo externo, sino desde lo interno. Y la brújula, como lo dices tú, es la paz. Siempre, siempre, siempre. Siempre debemos tener como indicador la paz, empezar a hacer lo que nos da paz. Luego, el sentido de la vida desde la conciencia es vivir en agradecimiento, agradecer lo que tengo ahora, porque lo que tengo ahora no necesariamente es lo que voy a tener siempre. Todo está en continuo flujo, en continuo movimiento. Entonces, agradezco lo que tengo ahora y ese agradecimiento me va a dar una apertura
de armonía, para empezar a atraer todo eso también que quiero obtener en mi vida. Y recuerdo ahorita algo, me parece hermoso y me gustaría que se lo grabaran y se lo llevaran para ustedes en un lugarcito así súper, súper cuidadoso. Y es que cuando hacemos algo desde el sentido de la vida, desde la conciencia, que es desde adentro, todo afuera se llena de propósito. Absolutamente todo. No importa lo que hagas, ya sea que seas una mujer que cuida a sus hijos, o que está como que allí como ese pilar del hogar, o seas un hombre que tiene una tienda, O el que o empaca el sea, o el que paracaídas, empaca el paracaídas como el video pasado, no importa, independientemente lo que hagas, que sientas que, claro, ya entendiste el sentido de la vida desde adentro, desde el servicio en el que es importante estar dando lo mejor de nosotros siempre, en paz con nosotros y por ende en paz con todos los demás. Desde ahí ya lo claro, entendiste. es que luego de estar en paz, luego conectamos con el propósito. La gente dice, pero es que yo no tengo propósito en esta vida. Se escucha Y mucho, es que, muchísimo, todo y el es que tiempo. eso, por ejemplo, me pasó a mí cuando tenía 27 años. Sí, sí. ¿Y cuál es el propósito de mí? Antes yo vine aquí acá. Yo vine a trabajar, a tener una empresa o a, o a trabajar, no sé, a hacer cosas como terrenales y ganar dinero para comprar una finca, un carro, una casa, lo que sea que quiera a nivel material. Y Y luego ya, ya me muero y ya, eso fue pues como que trabajé para todo esto, pero ya, o sea, y pude disfrutar de pronto en su momento de las cosas, pero era como esa sensación de que había algo más. Y ese algo más es que cuando estamos en paz, vemos todo con claridad y nos damos cuenta que para darle sentido a nuestra vida debemos dar lo mejor de nosotros, debemos dar con amor. La diferencia entre el mendigo y el monje, como en una historia maravillosa que me leí, no se trata de, y hay muchos mendigos con dinero, no es el mendigo como le llaman por diosero en la calle, que también puede pasar, pero hay muchos que son mendigos y tienen dinero. ¿Por qué? Porque es que el sentido de la vida, cuando se une al propósito, no se trata de que me den, que me atiendan, que tengo más conforto. Se trata de dar con amor, de dar lo mejor que hay en uno, dar desde el corazón, porque ahí es cuando el espíritu entra en acción. Que ese espíritu, ¿quién es? Dios, la fuente. Es como la fuente entró en mí y actúa a través de mí, porque es mi espíritu, mi yo superior, el que está orando, tomando el obrando control en de este este plano, está vehículo obrando en este plano. físico. Y hay mucha variedad, porque todos somos como esas esencias encapsuladas en cada cuerpo, y cada cuerpo eh, tiene ese sentir de cuál es su propósito, de dónde quiere ser útil, dónde quiere dar con amor. Y muchos desde una escultura, una pintura, muchos No servir una importa, desde lo que comida, sea. muchos hablar, transmitir conciencia. Hay mucha cosa. ¿Desde dónde? Pero es desde todo lo que hagamos, hacerlo con amor. Y ahí, cuando vivimos en paz, en conciencia, en presente, nos damos cuenta que nuestra vida está llena de amor, de unidad. Vivimos en unidad. ¿Qué unidad? Es Dios. Todos somos uno. Uno somos todos. Nos damos cuenta que o tú eres yo y yo te atiendo con amor y te doy amor, porque ese amor regresará a mí. Qué hermoso. Y es así funciona la vida, el universo, Dios, la energía. Y para poder hacer eso necesitamos orden, y el orden que nos lo da, pues aclarar en la vida todas esas preguntas existenciales hasta alcanzar la paz. Yo digo algo que tiene que ver con una de las varias filosofías que yo tengo de la vida y es que no venimos a este mundo a vivir una vida ordinaria. ¿Y qué es una vida ordinaria? Una vida en piloto automático, una vida en la que yo no sienta pasión, placer, disfrute por vivirla. Y eso lo veo en muchas personas con las que puedo toparme en el día a día, que comparten, claro, desde lo que hacen en su vida y lo hacen como, claro, me toca, desde el me toca, desde pues tengo que cumplir, desde el Ujú. tengo que generar ingresos, decir, bueno, esto fue lo que resultó y demás. Y hay ay, se me cayó la florecita. Y, y entonces, para mí,
es claro porque también he estado en ese lugar, esa desconexión que tenemos con esa fuente, con esa energía a la que todos pertenecemos y la que nos hace dudar, tener miedo, estar Claro, entre más preocupados, nos alejamos, más sucede eso, el más miedo, todo, sentido de vida vamos a tener. más nos Hay una alejamos. separación. ¿Y cómo nos alejamos? ¿Cómo nos damos cuenta que nos alejamos? Cuando empezamos a ver todo exterior, todo lo exterior. Cuando, y nos acercamos cuando vemos hacia adentro. Es curioso, eso suena como raro, ¿cierto? Ujú, Pero cuando empezamos en tener, en que la culpa es de otros, ahí empieza todo a fallar. Cuando empezamos a mirar hacia adentro, nos responsabilizamos, bueno, ¿qué tengo que hacer para vivir en paz? ¿Qué es lo que me gusta a mí? ¿Cuáles han sido mis sueños? ¿Qué disfruto hacer? Todo, y empezamos a ordenar todo eso que hemos abandonado, nos damos cuenta que no vivíamos en propósito, pero estamos pasando a vivir en propósito, estamos dejando el piloto automático para claro. vivir ya en un estado de conciencia. Mira que hay algo también muy bonito en cuanto al propósito cuando nos lo planteamos. Pensamos en el propósito de la vida desde el tener, ¿qué tengo que hacer? Pero en realidad si nos vamos a temas más, más profundos, más desde el sentido de la vida, La desde la conciencia, conciencia, vemos que nuestro espíritu, nuestra alma vino a este mundo a ser, no a hacer, ajá, a ser hacer, más. ¿Y qué es ser? Porque claro, es como, bueno, y explíqueme más esto. Pues ser, ¿qué es? Es compartir con amor, es cultivar la paz conmigo mismo, conmigo misma, y desde allí pues sabré que podré compartirlo con los demás. Y lo que yo te decía ahorita, mi amor, cuando estoy en paz me siento más útil para mí, para poder tener esta claridad y resolver las cosas que se me van a presentar en la vida, porque a todos nos pasa, a todos nos llegan esos momentos donde, "Jue madre, esto me está como costando un poquito, pero bueno, se le va a hacer". Esa es la diferencia. Entonces, lo bonito de estar conectado con este propósito desde el ser, con el sentido de la vida, desde la conciencia, pues todo cambia como de perspectiva y que independientemente lo que sea lo que nos dediquemos afuera, no importa, no importa. No todos tienen que hacer videos hablando de conciencia, no todos tienen que ser, ni jugar fútbol, no, ni ser nada, nada, cantantes, o nada, sea, para nada. Cada quien, cada la tarea es de cada quien, encontrar cuál es esa labor, cuál va a ser esa, hacia adentro, exacto. preguntarle al espíritu, al ser, ahí tranquilitos, en un espacio de silencio. ¿Qué me gustaba hacer de niño? ¿Qué me gusta? Volver a conectar como con esas raíces. ¿Por qué al niño? Porque los niños viven más conectados. Porque los Ah, niños no apenas están explorando este mundo y todavía tienen más conexión con la fuente. Entonces, los sueños, la esencia, todo va más encaminado. Entonces, volver a recordar eso que de ujú. niños queríamos hacer, disfrutábamos. Mira, algo muy bonito, una frase muy bonita que nos dejó un viejito hermoso que acaba de partir, es que la libertad es hacer la mayor parte del tiempo lo que nos gusta. Y lo dijo Pepe Mujica. Y es eso. O sea, ¿qué tan libres somos? ¿Qué tanto estamos invirtiendo el tiempo en las cosas que nos gustan? Y ahí empieza las personas también a deshilachar. Si la gente está trabajando en lo que no le gusta, está reuniéndose con gente que no le gusta por apariencias, que pasa mucho, reuniones, no, por cumplir, por eventos, no, por aparentar, y no le gusta, ¿qué está haciendo? Alejándose, o sea, está negando su espíritu, está negando su ser, está viviendo la vida que no quiere por un éxito externo del ego, solo por poseer, por aparentar, y se está engañando a sí mismo. Entonces, desde ahí tienen que empezar a mirar de un día, 24 horas. De esas 24 horas, ¿cuánto tiempo soy libre? O sea, no libre de no hacer nada, sino cuánto tiempo estoy invirtiendo en lo que me gusta, en compartir con mi pareja, disfrutar de mis hijos, estar con mi familia, hacer el servicio que me nace hacer desde el fondo de mi corazón y hacerlo y entregarlo con mucho amor. Ahí ya empieza el ser a hacer, desde ahí. Y el sentido de la vida hasta empieza a desvanecerse, porque ya uno vive en propósito, ya esa pregunta ni existe. Yo vivo en amor, yo vivo en entrega, Y con, lo más bonito, ¿sabes qué es? ¿Saben qué es?
Y es que desde ese sentido, desde la conciencia, no importa qué cambio se nos pueda presentar afuera, como si lo tenemos un día todo y como el otro día no lo tenemos, no importa, porque sabemos que internamente hay tanta fortaleza, o sea, esas bases de las que hemos hablado, que es la paz, que es estar en paz y tranquilo con uno mismo, en armonía con uno mismo y pues por ende con los demás, no importa lo que suceda afuera, porque siempre como vamos a estar como tanto en nuestro centro vamos a saber cómo poder resolver, atravesar eso que nos sucede afuera. Y eso es lo que las personas tienen que ir entendiendo. Y lo que tú decías ahorita, mi amor, que si de pronto alguien no está haciendo eso que le apasiona, que le gusta, y cuando lo reconoce, cuando lo acepta, y de pronto piensa de, ay, pero es que esto que quiero hacer, los peros, esos peros son creencias, pero bravísimas, fuertes, arraigadas que están ahí. O sea, pero es que, y aquí les voy a decir algo para que también se lo graben, son muchas cosas las que quiero que se puedan llevar en este episodio con ustedes, y es que Dios nos dice que nosotros, o sea, nuestro enfoque, la energía tiene que ir al qué queremos. Quiero ser un artista, quiero ser una persona que comparte conciencia. Ay, pero es que no, no, no. O sea, olvídense del cómo, porque cuando pensamos en el cómo nos distraímos y ahí quién entra, el ego. Ah, pero es que usted no tiene esto, pero es que usted esto, pero es que el otro, o es que el síndrome del es que del que también hemos hablado. Es que yo no tengo, es que me falta esto, es que me nada, y nos Claro. distraemos. Es perdernos de ese enfoque, de ver cómo lo voy a tener, no importa cómo No se va a tener, importa, no es qué importa. debo hacer para lograr eso que me tracé, a Ujú, donde quiero ir ujú, y empezar a trabajar. ujú, Igual hay muchas personas y la mayoría de personas sabemos que eh, puede que trabajen en lo que no les gusta. ujú. Entonces, ahí es donde también entra una reflexión muy bonita y es, o, o empiezo a hacer lo que me gusta porque se puede cumplir, está dentro de sus posibilidades, pero si ya se distanció tanto de ese sueño, pues es abrazar uno nuevo y es lo que estoy haciendo lo empiezo a amar. ¿Por qué? Porque cuando lo empiezo a amar, empiezo a vivir en presente y en conciencia y eso te va a traer paz. Y acá lo que venimos a compartir en el sentido de la vida, al final de todo es vivir en paz, vivir bien con uno mismo. Porque cuando uno vive en paz se siente realizado, se siente que ha cumplido con ese deber en servicio, en El deber atención, ser, como se el escucha, deber ¿no? El ser, deber ser, de ahí el deber proviene, ser. desde el ser. Ya, estoy entregando lo mejor de mí. Que sí, no, es que yo quería ser cantante, pero ahora manejo bus o taxi, bueno, y, pero no pasa nada. O sea, disfrute en algunos momentos cantar a sus amigos, a su Claro, familia, cultivar eso en otros espacios pero también ahora para que ya que conecte. estás haciendo esto y llevas muchos años haciendo lo mismo, pues entregas de servicio, cuando lleves a las personas y todo, cánteles, Ujú, alégreles el día, exacto. pues desde como está entregando un servicio diferente, pues hábleles desde la conciencia, desde el amor, es que, porque es que hablar desde la conciencia y del amor es entregar lo mejor de uno, y si lo mejor de esa persona es cantar, pues cántele. Si ve a la persona triste, dígale, ve, puedo cantar. Y Le, yo creo que ustedes también se habrán topado alguna vez en la vida con alguien que está haciendo su trabajo regular y ahí le mete como una chispita de lo que es del ser, él siente que es bueno, que disfruta, como, ay, se me cayó toda la florecita, como desde la historia que contábamos en un video, en un episodio pasado sobre las personas que recolectaban basura, que se pusieron ahí a bailar y estaban felices recogiendo las ya, basuras, es es que eso. es uno, cuando vive en modo presente, no importa qué esté haciendo, está aquí y ahora, y eso, cuando uno está aquí y ahora, es cuando el espíritu entra en acción. Entonces, o bien sea la persona que le gusta pintar, no importa, que trabaja en un centro odontológico, la recepcionista, no, yo quería ser el artista, yo quería ser como Van Gogh, pero no, le tocó ser secretaria, listo, hágame el trabajo donde está y a los niños chiquitos que, ay, no, yo no quiero entrar a la odontóloga o algo, hágale una carita feliz, un dibujo, una pintura. Entonces, ¿sí ves? ¿Por qué? Porque vive en presente, vive amando ya desde donde está y ya no la mente viajando al pasado o al futuro, lo que fue, lo que pudo ser,
No, porque es que eso es lo que nos distrae, lo que pudo ser, lo que fue, falta algo, carencias, escasez, necesidad. No, vivimos, cuando vivimos en plenitud, cuando vivimos desde nuestro espíritu, todo está cubierto, todo está bien. Es centrarnos en entender que vivimos en el aquí y el ahora y nada nos falta. Ya aquí y ahora estamos bien. Y aquí y ahora vamos a dar lo mejor de nosotros. Y así como también lo hemos hablado antes, y es que siempre la energía esté depositada en lo que sí queremos que se dé, lo que, los proyectos que sí queremos como que se gesten, se salgan como afuera, porque cuando, claro, depositamos todo, tú ahorita tenías ahorita en el cuaderno una frase hermosa, los pensamientos, cuando los pensamientos son incorrectos, cuando te quitan la energía, los pensamientos correctos son los que te la Ya, dan claro, y se tiene que ver cargan. mucho con eso, porque bueno, reconocemos desde dónde estamos viviendo ese sentido de la vida, si es del ego o si es de la conciencia. Y bueno, desde ahí es como, bueno, yo qué quiero hacer, cuál es lo, o qué es eso a lo que me voy a dedicar, desde dónde voy a compartir esto mejor que yo tengo para dar al mundo. Y desde ahí, pues empezar como a hacer, a actuar, porque también es esto de, bueno, yo quiero esto, pero pues si yo me quedo allí, pues no es que vaya a suceder por obra y gracia del Espíritu Santo, como lo decimos, sino aquí entra también como esa co-creación, esa palabra que es hermosa, co-crear. Yo hago y también soy apoyada Claro, es que las por personas quieren Dios. cosas, pero no se alinean a esas cosas. Ujú. Entonces, eso tampoco ayuda a que se den esa realización de objetivos, De metas eso o que sueños que sienten quieren. hacer, Y la otra es que definitivamente cuando el espíritu vive en acción, o sea, cuando vivimos desde nuestro ser, todo lo que sucede afuera es perfecto, todo lo que sucede conviene, conviene. ya, es fluir, es fluir, es fluir. Entonces, pues yo sé que este sinsentido es una prueba no solo existencial, sino una prueba que todos venimos a experimentar. Y pues sabemos que así como a mí me ha pasado, a ti, y quizás a ti que estás viendo este video, te puede estar pasando también a un familiar, a un amigo o a alguien que debe también ver este video para que se guíe, para que se oriente. Así que si esto te ha servido, si esto ha resonado contigo, con tu energía, con tu ser, quieres aplicarlo, no dudes también en compartírselo a otros. Y también queremos que nos compartas en comentarios desde dónde están viviendo ese sentido de la vida, porque la idea es aquí como es aprender de parte y parte, de nosotros de ustedes de nosotros, porque el hecho de que seamos nosotros los que están compartiendo estos mensajes no significa que lo tengamos todo resuelto, todo hecho. No, lo que pasa es que le estamos dando más importancia, más relevancia, más energía a cultivar nuestra paz, a cultivar tanto este ser interno que lo externo pues ya ocupa un segundo plano y ya Sí, no todo lo que afecta como sucede nos solía externamente es afectar antes. añadidura. Y, y lo otro es que cuando estamos en este modo abiertos a crecer, ya no vemos la vida desde la queja, sino desde aquí hay algo que aprender. Y eso es lo Siempre. que, a qué vinimos a este plano? Ya para cerrar, pues el espíritu vino a crecer en conciencia, el alma vino a poder recolectar todas esas moneditas de conciencia que más pueda. Y cuando miramos hacia afuera, no miramos hacia adentro, pues estamos evitando como agregarle más moneditas de conciencia al alma. Y pues el propósito del espíritu es ese, venir acá a enriquecerse de todas esas experiencias que tenemos en la vida, que muchas veces no entendemos, pero que si nos tomamos el tiempo de meditarlas, por eso también es muy importante la meditación, vamos viendo y teniendo esa claridad de por qué están ahí. Entonces, también ya lo saben. ¿Y el propósito qué es? Vivir. ¿Vivir qué es? Vivir desde el ser. ¿Y qué es vivir desde el ser? Vivir desde el amor, entregando todo lo mejor que tenemos nosotros para entregar cada persona, desde lo que esté haciendo en este plano. Sencillo, Ya, ya. en eso se resume todo. Muchas gracias por estar una vez más acompañándonos en este episodio. Comenten, compartan con quien
sientan que le puede servir y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas Un gracias por abrazo. estar. Adiós.